Ay, recién podemos grabar. Me tienen que grabar todo completo la primera parte, así que no se preocupen, ya se después se la subo. Bueno, acá tenemos este abaco, que es la limitación de energía. Acá figura energía limitada, y la tabla la vamos a reconocer porque está expresada en amperes cuadrados segundo, mientras que la abscisa está expresada en kiloamperes, ¿sí? En corriente de cortocircuito presente en la posición de la Tierra. Para el interruptor automático hay curvas similares a esta que la veremos más adelante. Bueno, esto ya lo vimos ayer, esto también, esto también. Estos son ejemplos para que lo tomen en cuenta y vean ustedes ejercitan elegir correctamente las calibres técnicas que ponen en cada una de las posiciones. Este es el ejemplo que también vimos ayer, para la técnica de 63 amperes con la corriente de corto de 6 kA. La energía que tiene que pasar son 40.000 amperes cuadrados segundo. Bueno, habíamos dicho, esto ya habíamos hablado, de que la corriente de cortocircuito máximo, el dispositivo de maniobra y protección cardíaca es el poder de corte que tiene cada termomagnético. Ese poder de corte debemos garantizar que no sea sobrepasada por la corriente de cortocircuito presente en el lugar. Si supera ese valor, tenemos que cambiar el poder de corte, pasar a un interruptor de mayor potencia, ¿no es cierto? Esta es la tablita donde están los valores de K, valor de K para conductor de línea, y dice que estamos hablando de temperaturas de 70 grados y 90 grados para la temperatura de la corriente normal o la corriente admisible permanente en el cable. Cuando ocurre un cortocircuito, la temperatura puede subir de 160 para el BBS, para diámetro, y acá es una diferencia entre cable de 300 milímetros, menor de 300 y mayor de 300. Para menor de 300, la temperatura son 160 grados, para mayor de 300, 140 grados. Tenemos la XLP y el de goma. Este es un cable que no se utiliza mucho, y con aireación de mineral. Nosotros estamos tomando el valor que es para PVC, para sección de cable menor de 300 milímetros. Cable de cobre, aireación PVC, 115. Si fuera PVC, secciones mayores de 300, tenemos que tomar 103 para el constante K. Para XLT y aireación de cobre, 143, mientras que para aluminio es 94. Fíjense que cambia un poquito con ese aluminio. Son valores de energía menores que puede soportar el cable, porque si la energía es dependiente de este valor elevado al cuadrado, cuando tomo aluminio, dice que ese valor decrece bastante, que significa que soporta menos energía. Por lo tanto, la protección que ponemos agua arriba, debemos elegirla con certeza para que no termine dañando la aireación de ese cable de aluminio. Los cables de aluminio, ¿por qué no se colocan dentro del tablero eléctrico, sino que se colocan como líneas seccionales? Puede estar conectada a la salida de un interruptor o a la entrada de un interruptor en un tablero principal, un tablero seccional, pero por lo general son líneas seccionales para ahorrar el costo de ese material en muchos metros. Inclusive es un material de menos peso, más fácil de instalar. Pero tiene el inconveniente que un material más duro es el aluminio más duro, menos flexible que el cobre, por lo tanto cuesta un poco más instalar. Pero en definitiva, los valores de K los sacamos de esta tabla. Acá dice que el valor de la sección, partiendo de esta fórmula, podríamos despejar el valor de S y determinar la sección de conductores, y tenemos dos límites. Perdón, depende de la velocidad de disparo del interruptor. Si está temporizado y sabemos a qué tiempo está temporizado, podemos tomar ese valor de temporización para el valor de T. O si sabemos cuál es el valor preciso a la que dispara, podemos reemplazar ese valor. Ese valor va a estar entre 0,1 segundo y 5 segundos como máximo. Recuerden que las corrientes de cortocircuito deben limitarse para que no circule más de 5 segundos sobre ese conductor. Debemos garantizar el disparo antes de los 5 segundos. Entonces podemos tomar una sección máxima y una sección mínima. Si tomamos 5 segundos, 0,1 segundo. Este cálculo no muy preciso,
y se presta mucho para confusión, porque depende mucho del rango de disparo del interruptor que estamos ensayando. Por lo tanto, es mejor y es conveniente elegir una sección, calcular el K cuadrado de ese cuadrado y en el abaco sacar el valor de energía que hay que pasar el interruptor automático. Con eso comparamos estos valores y si la sección de cuadrado por K cuadrado es mayor que la energía que pasar ese interruptor automático, el KB está bien elegido. Si es menor, debemos pasar una sección inmediata superior y verificar que esta sí cumple. Hasta acá termino entonces lo que es interruptor automático. Les quería mostrar unos trabajos, un proyecto que hicimos. Voy a cambiar a un proyecto de una planta compresora de gas, quizá la que se referencia muchas veces, donde tenía líneas seccionales de 600 metros, perdón, 800 metros, 250 metros, 150 metros, bueno, la corriente de cortocircuito muy bajas. Acá tienen los cálculos que se hicieron de las corrientes de cortocircuito en las distintas líneas seccionales de esa instalación eléctrica. Ahí, perdón. Donde tenemos un generador de 200, no sé si alcanzan a ver porque es muy chiquita la diferencia. Transformador de 200 kVA con un generador Cramaco. Como se conectaban dos generadores en paralelo, había circunstancias en las que estaban los dos generadores en paralelo. Por tanto, hay una tabla para el cálculo de corriente de cortocircuito con un solo generador, que sería esta parte de acá arriba, con los circuitos de mayor longitud. En este caso estamos hablando de la cantidad de metros, de 15 metros, 25 metros, 70 metros, un cable de 250 metros, como en este caso, 20 metros, 55 metros. Distintas líneas seccionales que estaban alimentando a tableros dentro de la instalación eléctrica. Y allí se calculó la corriente de cortocircuito mínima, que en este caso es la última que da acá, un cortocircuito monofásico, y andaba alrededor de 400, 228 amperes. 228 amperes, la mínima, 401, 526 amperes, la corriente de cortocircuito. En el caso de tener este era de un generador, de dos generadores, y este es del solo generador, fíjense, baja un poquito a 185, 426 y 215 amperes, la corriente de cortocircuito mínima. Por lo tanto, los interruptores que se elegían deben tener una curva de disparo que se encuentra a la izquierda de este valor de corriente de cortocircuito. Y a propósito, después van a ver que cuando se armó los esquemas unifilares, a la par de cada esquema unifilar se puso la curva de disparo y este valor de corriente para comparar ese valor de corriente con la curva de disparo del cable que estaba protegiendo. Perdón, la termomagnética que estaba protegiendo el cable con el que se obtenía esta corriente de 215 amperes. Para esta corriente de 185, estamos hablando de un cable de 6 milímetros y con la longitud de 20 metros, pero como esta era una instalación en cascada, para llegar a ese tablero teníamos que transcurrir, digamos, la línea seccional, salieron del TGVT, iba un tablero de intermedio de distribución y recién terminaba en este último tablero que era sala de tableros, que era una salita de tableros dentro de una sala de generación o de compresores de gas. El cable de 6 milímetros, poca distancia, pero fíjense que la corriente de cortocircuito era muy grande, porque para llegar a este tablero había que transcurrir por otros. Si no me equivoco, eran 250 metros que alimentaban un tablero y de ahí salía el otro tablero que tenía 20 metros de línea seccional. Realizando ese estudio de las corrientes de cortocircuito mínimas, se obtuvo estos valores que están acá. Acá tenemos 196 como valor mínimo. Esta zona o esta tabla era la misma instalación, pero alimentada con un transformador de servicios que únicamente iba a funcionar cuando se saque el servicio a la planta para hacer mantenimiento general. No me acuerdo si está puesto acá este es la potencia de 100 kVA, a veces 100.000 voltamperios son 100 kVA, mientras que los otros generadores eran 200 kVA. En este caso era un generador de 100 kVA.
sea, la misma instalación eléctrica tenía 3 generadores, podía andar con uno solo, o podría andar con 2 al mismo tiempo, o podría andar solamente la instalación con el generador, este último que estamos diciendo, que es un generador de mantenimiento. En el lugar no había distribución de la empresa distribuidora, por lo tanto había que recurrir a los generadores propios. Ahora lo que muestran los circuitos que corresponden a algo, el LSTSU. Hoy se me encuentra dentro del circuito que bajé. Pero me costó un poquito buscarlo. TSEC, TSC, este era el TSU. No, TST, ¿no? STM no son estos. Acá tampoco. Ah, no bajo el archivo. Ah, bueno, justo se lo tengo. Bueno, vamos a tomar otra referencia. Este tablero es el TSCC. Una tablita. La TSCC, este que está acá abajo, acá arriba, perdón, dice la corriente del cortocircuito. Es 457 amperes. Esta posición es un poquito más alto. Acá tengo 600 amperes por 2 generadores y 457 amperes la corriente de cortocircuito mínima alimentada con un solo generador. Y en el caso de estar alimentado con este 100 kVA, ese circuito tenía corriente de cortocircuito mínimo 491. 491 sobre 457, la corriente más desfavorable, entonces para ese tablero eléctrico era 457 amperes. Entonces tendré que elegir una térmica de tal forma que la curva de disparo se encuentre a la izquierda de este valor. Vamos a ver el tablero. SC. Acá está la curva de la térmica que protege ese tablero. Es un interruptor. En este caso es un interruptor DGBT para alimentar este circuito. Es un 3AB1150, que es un interruptor de caja moldeada de Siemens, de 3 polos, con un disparo magnético modelo 240. Modelo 240 nada más es el tipo de protección que tiene magnética que tiene Siemens. La corriente de cortocircuito son de poder de corte, perdón, de ese interruptor de 25 kA. La corriente de disparo instantáneo es 300 amperes y la corriente nominal de ese interruptor es 35 amperes. O sea, es un interruptor automático que tiene regulado la corriente nominal a 35 amperes y el disparo magnético a 300 amperes. Ahí está la curvita. Bueno, fíjense que está un poquito a la derecha del disparo máximo de ese compacto. Y la corriente de cortocircuito que podría ocurrir para ese circuito de esa línea seccional, hemos visto recién que era 457 amperes. O sea, este interruptor automático con esa regulación sí protege satisfactoriamente el cable o la línea seccional, porque la corriente de cortocircuito mínima se encuentra a la derecha de esa curva. ¿Qué significa? Que normalmente va a estar circulando corrientes menores a la corriente nominal. Si hay una sobrecarga, va a disparar hasta una corriente que esté alrededor de los, no sé, 200 amperes aproximadamente. Entre 200 y 300 amperes, ese interruptor automático dispararía por cortocircuito. Pero sabemos que la corriente de cortocircuito mínima es 457. Eso nos da la certeza que ese cable está protegido adecuadamente. O sea, en definitiva, yo lo que tengo que hacer, una vez elegido
los cables, es calcular la corriente de cortocircuito mínima. Tengo el interruptor automático que quiero y necesito instalar, porque necesito tener una corriente nominal de 305 amperes, y debería elegir el disparo magnético de tal forma que esa curva de disparo magnético se encuentra a la izquierda de la corriente de cortocircuito mínima. Puedo cambiar el tipo de interruptor para cambiar el tipo de relé. Si no puedo coincidir con uno de ellos, puede ser que con una técnica de 35 amperes, regular 35 amperes, no me dé valor de corriente ajustable menor de 450 amperes, entonces tengo que cambiar el tipo o modelo de interruptor automático y puedo pasar a un interruptor automático con regulación electrónica. La regulación electrónica es mucho más fina, como veremos ya dentro de un ratito, y me permite mayor ajuste de la corriente de disparo magnético para garantizar el disparo seguro de la protección. Fíjense que esta curva que está acá es para este tablero eléctrico, TSC, que tiene indicado acá cuál es la corriente de cortocircuito mínima, que dice que es en la barrita, por lo general se coloca el valor calculado. En este caso tenemos 3 tipos de alimentaciones, con un generador, con 2 generadores y con generador auxiliar. O sea, ese tablero va a funcionar con cualquiera de las 3 situaciones. En ese caso, tomamos valor mínimo en 457 y con este valor verificamos que la técnica que se encuentra agua arriba de este tablero dispare satisfactoriamente en el caso de una falla que ocurra dentro de este tablero. Puede ocurrir acá, acá, a la valla o en la salida de cada diferencial. No vamos a analizar lo que ocurre debajo de las protecciones termomagnéticas, porque la protección debajo de cada termomagnética va a estar protegida por ellas mismas. Si ella no interviene en el interruptor que se encuentra agua arriba, sino que va a trabajar la termomagnética que esté protegiendo ese circuito. Acá se hizo, para cada caso en particular, tenemos un tablero de PSC de la estación de compresión. También lo mismo, este es el interruptor automático, creo que es igual que el anterior, pero regulado a 160 amperes, y la corriente magnética 160, fíjense cómo se reguló tan bajo, porque la corriente de cortocircuito acá es 322 amperes. Acá tenemos, creo que hay otro. El caso es también un interruptor automático que tiene corriente de disparo magnético 300 amperes, la corriente de cortocircuito es 531. Se encuentra a la derecha de la curva de disparo magnético, entonces lo va a proteger adecuadamente. Para, no sé, para acá tengo otro tablero acá, el CN, no sé cuál es. Creo que el que está acá a la izquierda. También tiene un interruptor automático de 3 polos, regulado a 200 amperes, y tiene un disparo, una regulación de disparo a 40 amperes. Acá fíjense que este valor que está acá, esta curva que está acá, ¿sí? En realidad se toma el valor de la regulación con que se regula el interruptor automático, que en principio acá dice que es de 200 amperes, y se le adiciona un más o menos 20%, porque la norma dice que el fabricante debe garantizar que cuando ajuste el disparo magnético del interruptor automático, ese ajuste tiene un error de más o menos el 20%. Entonces, por defecto, para tomar la situación más desfavorable, se toma que la curva máxima, si bien el disparo dice que está magnético en 200 amperes, se toma el 20% más. 20% más sería 240 aproximadamente. Esta curva sería 200. Acá tenemos 200 amperes, más o menos el 20% sería esta curva es más del 20% y la de izquierda menos el 20%. Es un ajuste permitido por la norma, por lo tanto yo lo tomo por defecto, aunque el fabricante me puede garantizar que hace menor que ese valor. Por defecto tomo un máximo de más 20%,
y una mínima de menos del 20% del valor de la corriente regulada en el relé magnético del interruptor automático. No fíjense que ha hecho para este. A ver si tenemos el tablito. Acá, no sé si hay dos curvas, dos interruptores automáticos que, bueno, efectivamente, por una cuestión de calibres, de protecciones, hubo un solapamiento en este sector que se lo admitió porque lo que realmente interesaba eran dos interruptores automáticos puestos en el mismo tablero eléctrico. No importar exactamente uno más que el otro, pero sí darle prioridad al que se encuentra más abajo para que dispare en primera instancia en caso de corriente de cortocircuito. Este tiene doble regulación o triple regulación, digamos, tiene la corriente nominal de ajuste del térmico, una corriente de disparo rápido que es ajustable en el tiempo y un valor de corriente también ajustable magnética, y una segunda corriente magnética ajustable que es de larga duración. Tenemos una corriente de cortocircuito de corta duración y una corriente de cortocircuito de larga duración. Esa escalerita que vemos acá, que no se ve en el otro interruptor automático y no se ve en la termomagnética, se puede lograr con estos interruptores que tienen un relé electrónico. Con el relé electrónico puedo hacer varios ajustes que están detallados acá. A uno se le llama relé L, el otro relé S. Son distintas denominaciones que se le asignan para decir que es un disparo, disparo de la corriente nominal, el disparo de la corriente de corta duración, que sería este trayecto intermedio, que también puedo asegurar el tiempo de duración de ese disparo para que esta curva baje o ascienda, sea más larga o más corta, y también regular la corriente de disparo magnética máxima. No me acuerdo si puedo regular el tiempo acá, pero que también puedo regular el tiempo de disparo de la corriente de cortocircuito máxima. De todas formas, puedo formar una escalerita que esté por debajo de otra escalerita de otro interruptor, como lo vemos en el arriba. En este caso son dos interruptores automáticos con relé electrónico que se permiten hacer esta deformación o esta conformación de la curva de disparo para garantizar la selectividad de la protección. Acá estos interruptores corresponden, bueno, acá tengo otros dos, comparado dos compactos, y en ese caso tenía un interruptor en el tablero sincronismo y un tablero del TGBT. Y en el mismo tablero del sincronismo tenía dos interruptores automáticos, uno de cabecera de entrada y otro de salida. Entonces eso está comparado con la primera curva, y la segunda curva que están acá, de la derecha, esta era el interruptor que estaba a la salida de este tablero eléctrico y a la entrada del tablero seccional general. Por eso son dos curvas compuestas para comparar los distintos interruptores que están en cascada. Tengo uno agua arriba, el tablero de transferencia, o tablero paralelismo, uno a la salida de ese tablero y otro a la entrada del tablero seccional general. Esa es la exigencia del cliente. Nosotros opinábamos distinto, pero el cliente lo quería armar de esa forma, porque todos los proyectos de este tipo lo arman de esa forma. Entonces, para no romper ese esquema original con que lo armaban, se tomó el mismo criterio. Cosa que nosotros, por lo que eran en una línea seccional, nunca ponemos dos interruptores automáticos. Siempre ponemos uno solo, donde inicia ese cable, y al finalizar el cable ponemos un seccionador de corte nada más, para interrumpir la corriente. Por acá se han tomado las curvas para elegir los interruptores que había entre esos tableros. Acá, bueno, son el esquema original del tablero seccional general, un poquito bastante complejo, porque esto se llamaban como cubículos individuales. Cada línea que ven acá es una cajita dentro de una unidad de tablero eléctrico general que tenía 7 puertas y tenía compartimentos para cada parte diferenciada de cada circuito seccional. Es una cuestión constructiva para aquellos lugares donde los reemplazos de los dispositivos se hacen calientes. ¿Qué significa? Que no se puede cambiar nada, perdón, no se puede cortar la energía nunca, salvo en etapa de mantenimiento, que son muy pocas oportunidades de la vida de esa planta. Y cuando se cambia algo, se hace con energía. Entonces, en esos casos se arman armarios con cubículos. Creo que acá está la representación de esto que están acá. Este es el armario.
Cada línea de esta, identificada como G, es un cubicle que tiene su puerta, una bandeja extraíble, donde están los elementos de protección de cada línea seccional. Tengo tableros, cubículos para los interruptores de cabecera y cubículos para las líneas seccionales. Cuando tenía que reemplazar o reparar la línea seccional, directamente abría la puerta de este cubículo, sacaba la bandeja y se desconectaba la energía. De esa forma hacía un trabajo seguro y trabajaba con la bandeja fuera del tablero de distribución. Tengo otra cosita acá. Bueno, más circuitos. Y las tablas de las planillas de carga de estos tableros. Que acá en este caso está dividida por cada tablero en una planilla de carga distinta. Salvo aquellos del TGBT que tiene varios tableros solidarios a él o en la misma sala de tablero eléctrico. Este es un proyecto bastante complejo que tiene 21 hojas en una superficie de 12.000 metros cuadrados, mucha superficie, mucha construcción y exige tener en cuenta todo lo que vimos respecto a la verificación de las protecciones contra los cortocircuitos en aquellos circuitos de mucha longitud. Como les decía, circuitos de 250 metros, 150 metros, y uno de ellos de 800 metros que exigía un estudio muy particular en tanto el cálculo de la corriente de cortocircuito como la protección adecuada para poner en la cabecera del tablero seccional general. ¿Alguna preguntita sobre lo que vimos? ¿Alguna duda que tengan? ¿No han escrito nada en el chat? Che, Ángel, te hago una consulta. Sí. Igual que lo dijiste que lo ibas a hablar, pero no sé si lo vas a hablar más adelante. Porque estaba viendo ahí cuando mostrabas los unifilares, ¿viste? Sí. Y veía el esquema de puesta a tierra y te acuerdas que habías dicho que ibas a ver, si iba a tocar el tema de qué pasa cuando tenés un generador propio más la distribución de la empresa distribuidora, que por ahí se mezclan los dos sistemas, ¿viste? ¿Y qué pasa cuando o sea, cómo tendrías que manejar los dos sistemas, TLS, TNT, ET, o si los puedes mezclar o no? Ya. Ajá. Ahora le muestro un caso de una sucursal bancaria. Esta es una planta que tiene generación propia. Por lo tanto, ellos adoptan un esquema de conexión industrial que es el TNS. El TNS no se llama, no me acuerdo si le expliqué a ustedes, se diferencia del TT porque existe, acá no es relevante la puesta a tierra en sí. La puesta a tierra existe para el centro de estrella del generador. Pero en realidad lo que le interesa acá es la equipotencialización de todas las masas eléctricas de esa instalación eléctrica y la masa extraña. Y todas esas conexiones están hechas por conductores. En este esquema TNS, la corriente de falla a tierra en realidad es un cortocircuito entre una línea y el conductor de tierra, porque el conductor de tierra está unido al neutro en donde nace el conductor de protección. El conductor, ¿se acuerdan que acá vemos una esquemita? ¿Sí? Este es el generador, bueno, tiene una puesta a tierra de la carcasa del generador o del equipo completo de generación, y el centro de estrella está conectado a una barra equipotencial principal, y esa barra equipotencial principal está conectado al sistema puesta a tierra, que está acá, está dibujado genéricamente, que son conductores que están en toda la planta y jabalinas distribuidas en toda la planta. Ese es el esquema de conexión tierra de la planta. Ese esquema de conexión de tierra está unido a una barra equipotencial principal que está dividida en dos partes mediante una conexión a un puente que es una planchuela de cobre con tornillos que yo lo puedo remover para hacer una medición exclusiva del sistema puesta a tierra separado de todo lo que está equipotencializado por aparte. Porque a esta parte de la barra, segunda parte de la barra equipotencial, así llegan todos los conductores de protección y de equipotencialización de toda la masa de esa planta. Mientras que a la izquierda llegan los conductores del sistema puesta a tierra.
Entonces, si yo desconecto acá, puedo hacer una medición del sistema puesto tierra independiente de todas las masas eléctricas. Esta es una consideración que hace el reglamento para poder tomar el valor real de la resistencia puesta a tierra. Como hay pararrayos en ese sistema, la resistencia debe ser menor de 10 ohmios, no por la protección de las personas, sino por la protección exige el sistema de protección contra rayos, protección contra rayos con los reglamentos respectivos. Entonces, fíjense que acá esta barrita de potencial llega al centro de estrella, el centro de estrella, mediante esta barra, está conectado a tierra. ¿Sí? Y en los tableros seccional general, el neutro y la tierra se confunden, se unen entre sí. Están unidos eléctricamente en el tablero TGBT. De tal forma que el potencial de la tierra, el conductor de protección, es el mismo potencial que neutro. Entonces, si yo tengo una falla en cualquier parte de la instalación eléctrica entre una línea y tierra, es el mismo potencial que hay entre línea y neutro. Por lo tanto, es un cortocircuito monofásico. Entonces, todos los dispositivos, todas las termomagnéticas y fusibles que se encuentran, pueden funcionar como un elemento para detectar una falla, evitando un contacto indirecto, porque como es un cortocircuito y una térmica dispara rápidamente en un cortocircuito en un tiempo de 10 milisegundos, más rápido inclusive que un diferencial, puedo garantizar que cualquier falla a tierra me haga actuar un interruptor automático o un termomagnético, un PIA o un interruptor automático que estamos enviando. Inclusive a un fusible, si la curva del fusible es elegido correctamente. En este caso, entonces, el esquema de condición de tierra es por esa situación de convenir que las protecciones por capa indirecta se hagan por térmicas y no por diferenciales, es que se utiliza el esquema TDS. Recuerden, el sistema TDS, el potencial de la tierra es el mismo potencial de neutro, porque están unidos en un punto que puede ser en el tablero generador o en el tablero de distribución general, que sería este gran gabinete que ven acá, este recuadro grande que está acá, un tablero seccional general de distribución. ¿Sí? Esto es entonces una sola alimentación provista por generadores propios. Ahora les voy a mostrar otro proyecto de una sucursal bancaria. Espero que lo encuentre. Acá. Tengo un cachito que se va a listo. Parece que la forcé mucho la máquina. Quise abrirlo, espera al mismo tiempo. Voy a cerrar estos. Hay que empezar el archivo. No sé, me convenía abrir mal.
Se trabó el archivo. Ahí está. Vamos. En este caso tengo acá un esquema largo donde están todos los tableros eléctricos. Tengo la acometida, es una medición indirecta porque es una sucursal bastante grande, pero el generador se encontraba dentro, en la terraza. Como estaba en la terraza, la masa eléctrica del generador no se podía separar ese famoso 10 veces radio equivalente de la puesta a tierra de ese generador, de la puesta a tierra de la institución del edificio. Como estaba en la terraza, prácticamente se confundía la resistencia de servicio del generador con la resistencia de protección de la instalación eléctrica. Por lo tanto, era imposible lograr un esquema de conexión TT para un generador dentro de un edificio cuando se encuentra en el mismo edificio, se encuentra en la terraza del edificio. Por lo tanto, al generador lo tengo que considerar como que el esquema de conexión a tierra a utilizar cuando se conecte es un esquema de conexión a tierra TNS. No puede ser TT como es el de la empresa distribuidora que sí tiene la puesta del servicio lejos del edificio o lejos de la resistencia puesta a tierra de mi instalación o la resistencia puesta a tierra, perdón, de la puesta a tierra de protección de mi edificio. En particular, bueno, acá figura una tierrita que es del equipo de medición, que no tiene nada que ver con la puesta a tierra interna, que es una puesta a tierra que exige la empresa distribuidora para el centro de estrella del transformador de medición directa. Así que esto no tiene nada que ver con la medición directa, porque toda la acometida en Salta se hace en doble aislación. Desde la bajada hasta el calor principal es todo doble aislación, por lo tanto no requiere puesta a tierra. La puesta a tierra que está acá es para protección del medidor y el sistema de medición con transformadores que tiene la medición directa. La puesta a tierra real de esta instalación eléctrica está acá adentro. Este es el sistema puesta a tierra. Por lo general se colocan 4 jabalinas en línea, unidas y separadas, el doble de la longitud de la jabalina para garantizar que no haya interferencia entre ambas y se obtenga el menor valor de resistencia posible de esa instalación eléctrica. Y dentro del teje del tablero de sección general está la barra equipotencial principal, donde se conectan la barra de puesta a tierra del tablero del generador y el generador. Y por supuesto el generador, dentro del tablero del generador, hay que hacer el puente entre la tierra y el neutro, aunque algunos generadores ya viene prevista o realizada esa conexión si yo la solicito al fabricante. Normalmente no viene unida, sino que dentro del tablero del generador hay una barra de tierra y una barra de neutro. Lo que hay que hacer en estos casos es realizar un puente entre la barra de neutro y la barra de tierra. Entonces, por supuesto que en este tablero seccional va a existir una llave de transferencia que va a hacer una selección entre la alimentación de la red y la alimentación del grupo generador. Eso creo que está en este esquema que está acá. Acá. Voy a ampliar un poquito esta parte. Este tablero seccional general que tiene la alimentación de la red y la alimentación del grupo generador. Es un seccionador automático, interruptor conmutador automático que me selecciona una fuente o la otra fuente de acuerdo a la prioridad que yo tenga en la alimentación.
La prioridad es la alimentación de la red, entonces siempre está conectada a esa llave, cerrando el circuito de la alimentación de la red. Cuando esta se caiga, arrancaría el grupo generador y conmuta para la alimentación del generador. O sea, toda la instalación eléctrica va a estar alimentada en un momento por la red y en otro momento por el generador. Pero ¿qué pasa? Cuando alimento con la red, el esquema de conexión a tierra a considerar es el esquema de conexión a tierra TT. ¿Por qué? Porque la puesta a tierra nuestra, lo que es esta integración, se encuentra alejada de la puesta a tierra al servicio de una empresa distribuidora. Pero cuando conectamos el generador, toda la alimentación pasa a convertirse en un esquema de conexión tierra TNS, donde el neutro y la tierra están puenteados en el tablero del generador. Y de allí vienen dos cables, pero están con el mismo potencial los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de la alimentación de la red, una falla tierra acá, de alguna masa metálica, es una falla tierra que va a circular por la tierra. Cualquier falla en cualquier circuito, cuando ocurre una falla, esa circulación corriente va a ocurrir por este conductor de protección, va a ir al sistema puesta a tierra y por el suelo va a viajar hasta la subestación transformadora, va a subir por la puesta a tierra de servicio de la estación transformadora y va a cerrar el circuito. Pero en el caso de la alimentación con generador, como el neutro está unido con la tierra, cuando hay una falla tierra, vivo toca una carcasa que esté conectada con todo de protección, por este recorrido que vemos acá, encuentra viajar por la tierra, esa corriente viaja por estos cables, va hacia el generador y cierra el circuito por el generador. O sea, en esa situación, los diferenciales van a trabajar correctamente, pero también van a saltar las termomagnéticas. ¿Sí? Depende cuál de los dos más rápido, puede ser que las termomagnéticas sean más rápidas que los diferenciales. Una cuestión de calibre y de rango disparo de la corriente de cortocircuito que hace en cada lugar de alimentación eléctrica. Pero en definitiva, cuando tengo dos alimentaciones, tengo que analizar en la primera instancia todos los circuitos tomando en cuenta la impedancia del transformador de distribución de EDESA, con el cable de alimentación de EDESA. De allí calcular la corriente de cortocircuito y calcular los circuitos de mayor longitud. ¿Sí? Acá creo que está hecho. A ver si está en esta ahorita. Ángel, Sí. eso siempre que pongamos, que se ponga el grupo electrógeno, hay que hacer considerar el sistema TNS de puesta a tierra, como vos decís, o porque ocasionalmente estaba en la terraza. Porque claro, está. Si yo lo puedo alejar y cuando aleje ese equipo generador está 10 veces el radio equivalente a la cabina que tiene el generador de la edificación, puedo considerarlo como esquema TNS. Y la alimentación del generador va a ser el esquema TNS. El problema, que en ese caso, sí, debo colocar en el tablero del generador un diferencial, un dispositivo diferencial. ¿Sí? Porque claro. la única forma que me proteja esa línea que sale del generador es con un interruptor diferencial. En cambio, si lo tomo esquema de conexión TNS, el mismo interruptor de salida del generador va a ser el dispositivo que me despeje una falla, porque cualquier falla es un cortocircuito que va a hacer saltar ese comparto. ¿Me entendés? Sí, bien, o sea, Así si lo tengo alejado, es un radio de giro 10 veces del... 10 de la- veces el radio equivalente de la jabalina del generador. Claro, O la más larga, que pongan por general el mismo largo, son 2 metros, 3 metros. claro, Estamos hablando de más o menos 12 metros de distancia entre el generador y la construcción. bien. Ahí sí va con el sistema TT, la puesta a tierra del grupo. Claro, y debo colocar un generador, un interruptor diferencial en el grupo. ¿Eso en la entrada del grupo o en el No, conmutador el tablero automático? del grupo. ¿Viste que tiene un tablero donde Sí, sale la alimentación? Porque ajá, hay un interruptor automático o termomagnética. Bueno, sí, tengo que asociarle un dispositivo diferencial o agregar un diferencial a esa salida. bien. ¿Sí? Acá quiero que está calculado un cachito. No me acuerdo en qué parte está de la tabla. Acá está a la izquierda.
Acá, fíjese, está calculada la corriente de cortocircuito mínima para prácticamente todos los circuitos, y acá está el calibre máximo de la protección que protege cada uno de los circuitos. Este valor debe ser mayor que este, o sea, la corriente de cortocircuito mínimo mayor que el máximo calibre de la térmica que está instalada, térmica de 10 amperes, térmica de 20 amperes, térmica de 50 amperes, y la corriente de cortocircuito mínimo debe estar a la derecha, es ser mayor que el valor de la corriente de cortocircuito máximo de la termomagnética que estamos analizando. En este caso, todas las técnicas cumplen, por supuesto que cuando hacemos un proyecto, vamos a elegir la técnica que proteja. Por tanto, este tilde que está acá, digamos que es obligatorio que exista. Y si no está, es porque estamos haciendo mal el proyecto. Se coloca esto para decir, bueno, he verificado que todas las protecciones tienen un calibre que es menor que la corriente de cortocircuito mínimo en cada circuito terminal. No me acuerdo si estaba... Esto era como... Fíjense, acá está, en esta parte naranja es con la alimentación con el generador, y los mismos circuitos están calculados con la alimentación con el transformador de 315 kVA. Yo sabía que había un transformador de 15 kVA, sabía cuál era el cable de alimentación, porque lo fui a ver, lo medí, y verifiqué toda la impedancia de entrada, entonces puedo calcular el cortocircuito mínimo con esos datos. Y la corriente de cortocircuito del generador también la puedo calcular porque tengo datos para poderla calcular. Entonces, para las dos alimentaciones están calculadas, verificar toda la corriente de cortocircuito. Fíjense de acá, y como tengo el generador, acá tengo valores, por ejemplo, para 143 amperes, en regulación es 100. Este circuito es el circuito U13. Digamos que el U13 tiene 146 amperes, 57, ¿con cuánto daba? 143, bueno, estaba muy cerca los valores uno del otro. U13, 143 y ya me daba 146. Poca diferencia entre ambos. Acá por la forma como que está hecha la instalación eléctrica y por la sección de los cables que le pusimos al generador, elevamos la corriente de cortocircuito colocando una sección mayor quizás que la que admitía la potencia del generador. Con eso hemos obtenido tener la corriente de cortocircuito casi igual que la del generador, perdón, de la subestación transformadora. Pero a veces ocurre que el generador no es la potencia total de la instalación eléctrica, sino que cubre ciertos circuitos en particular. En ese caso, la impedancia del generador es distinta, si es mucho más chica que la subestación transformadora, tiene una impedancia tal que las corrientes de cortocircuito son mucho menores que la corriente de cortocircuito con la alimentación de red. No pasa lo que pasó acá, sino que hay mucha diferencia. De hecho, me pasó en un proyecto también de un banco en que la corriente con la red era 150 amperes, la corriente de cortocircuito máxima de 150 amperes, y con el generador, que era el 50% de la potencia total instalada, era de 60 amperes. O sea, donde había una térmica de 10, la tenía que reemplazar por una térmica de 6 amperes, curva C. Así que hay que tener mucho cuidado y esta verificación hacerla periódicamente. Bueno, acá también, fíjense, se han dibujado esta es la corriente de cortocircuito para este interruptor. Este es para 2000 amperes y este es 4000 amperes. Esta es la verificación del inductor automático micro-Rosec que está en la cabecera del tablero principal. ¿Qué estamos viendo? El esquema original, ¿no? Y el esquema en árbol. Acá. Como visto, este generador alimenta toda la instalación eléctrica en forma complementaria, en el caso de corte de energía, por lo tanto, es reemplazar la fuente de energía original de la empresa distribuidora por este generador. Entonces tengo que verificar que todos los circuitos, en el caso que estén alimentados por el generador, estén protegidos adecuadamente. O sea, las térmicas disparen en tiempo y forma satisfactoriamente. Y eso se hace, bueno, con el tablero que vimos recién,
Este esquema en árbol ayuda mucho cuando hay mucha complejidad, y hay mucha complejidad en los tableros, y si no tengo este esquema me pierdo solamente viendo los esquemas unifilares. Entonces esto es como armar, digamos, el arbolito de los tableros y acompañando a este árbol están los esquemas unifilares de cada uno de los tableros que están ubicados en el árbol. ¿Sí? Volviendo al tablero de sección original, bueno, comprende entonces que cuando está limitado por el generador, la corriente falla, de falla a tierra, ya no viaja por la tierra, sino que viaja por el conductor. ¿Qué significa para el esquema en condición TNS? No importa el valor de la resistencia puesta a tierra, no es relevante, solamente sirve a los fines del potencial del generador. Lo que sí me sirve es que los cables de protección puedan soportar la corriente de cortocircuito que pueden ocurrir en cada lugar. Por más que haya un diferencial, por esos cables circula la corriente de cortocircuito que tiene que ser despejada, ya sea por el diferencial o, de hecho, el diferencial también va a disparar porque es un recorrido no normal, porque la corriente circula por el conductor de protección, significa que hay una falla que no pasa por el toroide, por lo tanto, salta un diferencial. Pero también salta una pena magnética. Entonces, en estos casos, los cables no se eligen según la norma, sino que se verifican según las protecciones que tengan cada uno de los tramos de cables. Si son líneas seccionales, van a estar protegidos por térmicas. Si hay una falla en línea seccional, por térmicas. Entonces, la corriente de disparo es una corriente de cortocircuito que tiene que ser despejada por esa termomagnética. Los circuitos terminales que tengan diferenciales van a ser despejados por el diferencial. Pero el diferencial tiene que estar soportando la corriente de cortocircuito máxima que puede ocurrir en ese caso de estar limitado por el generador. Recuerden que los diferenciales no tienen protección por cortocircuito, por lo tanto, la debo acompañar de una termomagnética que sí despeje la falla en un cortocircuito. Acá me ocurría, por ejemplo, que un circuito los circuitos bajo UPS, a la que están conectadas todas las computadoras, toda la comunicación del banco, tenía cables de mucha longitud y me tocó colocar una técnica, por ejemplo, de 2 por 50 amperes, pero que sea curva B, porque el circuito era tan largo, que la corriente de cortocircuito en ese circuito era tan baja, que si no ponía curva B y dejaba la C, ese cable no quedaba protegido adecuadamente. Creo que está, a ver si está acá. No tengo curva C, curva B que estaba el esquema original del tablero de UPS. No tengo. Se pone lento, che. No, también me daba C. Bueno, esta sucursal en otra sucursal. Esta técnica de 2 por 50, en algunos casos me dio curva B. Eso depende. Si bien el mismo esquema se utiliza en varias sucursales, depende de la longitud del cable de la instalación. Cuando la longitud es muy larga, la corriente de cortocircuito decrece mucho y ahí tengo que empezar a trabajar con las curvas de disparo de las térmicas. ¿Más o menos te evacuó la consulta, Facundo? Sí, Ángel. Sí. Y todas esas verificaciones las tengo que plasmar en el proyecto eléctrico. Este es un proyecto eléctrico completo de ese banco, donde están las planillas de carga, la verificación de corriente de cortocircuito, los esquemas unifilares de todas las planillas y algunas curvas relevantes de verificación de los disparos, como vimos en esta. No está en la planilla, ¿no? Acá creo que está. La curva de disparo interruptor y la corriente de cortocircuito. Acá está, a la derecha. Para este interruptor, esta es la corriente de cortocircuito que estoy analizando, y para esta térmica, la corriente de cortocircuito mínima, como viste, se puede quedar 143 amperes, que correspondía a la protección con esta térmica, con esta curva. Efectivamente, esa corriente, fíjese, está a la derecha
El rango de disparo máximo, la curva de las técnicas, si no me equivoco, son técnicas 2x10. Acá está, sí, la IK60 de 10 amperes, ¿sí? El circuito de protección de posiblemente de iluminación. La corriente de cortocircuito mínimo de ese circuito está a la derecha del disparo magnético. Eso garantiza que esa técnica dispare satisfactoriamente la corriente. Y esto lo plasmamos en el plano para que el que vaya a ejecutar realmente se adecue a la característica de los interruptores que están puestos como propuesta o está en el proyecto. Si va a cambiar de marca, debería verificar que la marca que cambie también cumpla la misma condición. Por eso se plasma en el proyecto, para que el proyectista o el ejecutante sepa a qué tenerse cuando tenga que cambiar algunos de los dispositivos que ya están especificados en el proyecto. Si es permitido, pero siempre que cumplan las condiciones de seguridad o de protección adecuada. Esto creo que era con la limitación con el... Uno era con el generador y otro era con el... este en el tablero UPS y este en el tablero, el circuito T10. Este es el circuito T10 y el UPS. Acá había casos, por ejemplo, circuito de toma corriente muy acotado, donde tenía como carga máxima 4 máquinas, que en cuenta de colocarse a los circuitos de toma corriente de 16 amperes, se lo colocó térmica de 10 amperes. Porque si colocaba 16, la curva de disparo me alejaba de la corriente de cortocircuito mínimo. Y aparte no hacía falta, porque la corriente máxima de esas 6 máquinas, o 4 máquinas, eran 4 o 5 amperes. O sea, no meritaba poner más de 10 amperes. En esos casos se justifica y puedo salirme teóricamente de la norma porque estoy justificando que la térmica de 10 amperes me protege adecuadamente ese conductor. A pesar de ser un circuito de toma de uso general, en este caso es el toma de uso especial. ¿Alguna preguntita sobre este proyecto o sobre esto que les estoy mostrando? Como ven, se debe representar en el proyecto, se debe verificar en el proyecto al momento de elegir tanto conductores como protecciones. Lo está indicado en el reglamento, entonces es bueno ejercitarse en hacer la elección correcta. ¿Alguna consultita? A estos planos les falta la vista de planta con la distribución de bocas, de toma corriente de iluminación, por supuesto, esta es la parte de planilla y hay que bonificar solamente, ¿no? Este proyecto tiene, creo que 10 o 11 hojas. 12 hojas total, 12 planos de más o menos de 590 por 810 milímetros. Bastante complejo y bastante extenso, digo, el proyecto. No alcanza con una sola hojita, tengo 12 hojas. El proyecto es de la planta compresora, eran 27 hojas. Hemos hecho proyectos de un barrio cerrado que tenía 27 hojas también. O sea, se hace mucho más complejo el proyecto cuando la instalación es compleja. En el caso de ese barrio cerrado teníamos edificios con departamentos, teníamos edificios que eran locales en dos niveles y teníamos espacios comunes, había luz perimetral, había una pileta de natación con iluminación muy compleja como para que merite tener muchos planos y muchas especificaciones técnicas. Entre ellas muchas planillas de carga porque eran casi 200 viviendas, de las cuales eran 30 distintas. ¿Sí? Así que, bueno, el proyecto requiere mucho estudio y mucho trabajo, y quemarse mucho la espalda, las pestañas, digo. Y para el colmo, esos 12 planos deben congeniar en la información, o sea, no se puede confundir la información si están relacionados uno con otro. Tengo que tratar que la información sea la mía, por ejemplo, el nombre del circuito no puedo cambiar en la planilla de carga, por un nombre, y en el esquema de planta por otro nombre, y en el esquema original por otro nombre. Deben coincidir todos esos datos. Y para conseguir todos esos datos en los 3 planos distintos, las planillas de carga me ayudan mucho, porque ahí puedo yo realizar resúmenes, esos resúmenes trasladarlo a cada hoja para que se correspondan en las 3 hojas en forma
uniformes los nombres y correctos los nombres de los circuitos o tableros eléctricos. Vamos a un descansito de 10 minutos. Son las 20:16 a las... Bueno, hagamos 14 minutos porque hemos hecho muy largo esta parte. A las 20:30 volvemos y damos la segunda parte, que son interruptores automáticos compactos. Yo voy a cortar la grabación, así después grabo la segunda parte.